¿qué pasará cuando la iglesia sea arrebatada? ¿Qué ocurrirá cuando todos los eventos que ya se ha dado inicio y el Señor venga por nosotros? ¿Finaliza todo allí? ¿Acaba todo cuando el Señor viene? ¿O es cuando todo va a empezar? Precisamente para nosotros. Para eso voy a leer un verso de la palabra. Romanos capítulo 14 y verso 10. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Escrito está: tan cierto como que yo vive, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Nosotros sabemos que cuando Jesucristo venga por la iglesia, en ese momento se celebra el tribunal de Cristo. Es un tribunal donde no habrá condenación. Es un tribunal de recompensas, según nuestro servicio al Señor. Todos los que estén ahí, ninguno será condenado, pero todos seremos juzgados. No habrá condenación, repito, habrá recompensas. Y Dios nos pedirá cuentas de todo lo que tenemos. Nuestros hijos, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestro cónyuge, nuestra consagración. De todo absolutamente el Señor nos pedirá cuentas de todo. La pregunta aquí es: ¿por qué yo tengo que dar cuentas a Dios de aquello que es mío? ¿Por qué? Si es mío. ¿Por qué tengo que dar cuentas a Dios de mis hijos, de cómo los he criado, si son míos? ¿Por qué tengo que dar cuentas a Dios de cómo he tratado mi cuerpo, si es mío? ¿Por qué tengo que dar cuentas al Señor de mi tiempo, si es mío? ¿Por qué tengo que dar cuentas a Dios de lo mío? Pero el Señor, después del arrebatamiento, nos va a pedir cuentas absolutamente de todo. Mi pregunta es: ¿por qué me pides cuenta de lo mío, Señor? ¿No puedo hacer acaso lo que yo quiera con lo que es mío? ¿Os acordáis de aquella parábola? Cuando le dijo el terrateniente, dando un denario a todos: ¿tienes envidia porque di a los últimos igual que a ti? ¿No tengo potestad de hacer lo que quiera con lo que es mío? Pues claro que sí, es tuyo. Haz lo que quieras con lo tuyo. La pregunta es: Señor, ¿por qué tengo que darte cuentas de lo mío? Mis hijos son míos, mi tiempo es mío, mi cuerpo es mío. ¿Por qué tienes que pedirme cuentas de aquello que es mío? Si fuese tuyo, pídeme cuentas de lo que es tuyo. Pero es mío, Señor, porque tu cuerpo es tuyo, tu tiempo es tuyo, tus hijos son tuyos. De hecho, la crianza que tú das a tus hijos posiblemente es diferente a la crianza que yo estoy dando a los míos. Tú les enseñas unas costumbres, yo les enseño otras costumbres. Incluso como etnia tenemos costumbres diferentes a otros pueblos y les enseñamos a nuestros hijos cosas diferentes a otros pueblos y otras razas. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos y nosotros les enseñamos lo que nosotros queremos. De ahí las costumbres que pasan de una generación a otra generación. Cada raza, cada nación tiene sus costumbres. No puedes ir a Estados Unidos y creer que todos van a pensar como tú. Es imposible. Yo soy español, además se añade que soy gitano. No puedes ser igual
a un señor de Estados Unidos. Él tiene sus costumbres, él sabe usar su tiempo como quiere usarlo, cría a sus hijos como él los quiere criar, y yo los crío a mi manera. Es imposible que podamos ser iguales en estos conceptos, porque cada uno tiene su autonomía, su libertad, tiene sus posesiones, y cada uno usa lo que quiere con lo suyo porque es suyo. No puedo obligar a pasar aquí una ofrenda y que todo el mundo dé 1000 euros. No puedo, porque tu dinero es tuyo. Yo podría decir, echa, hermano, lo que quieras, y uno echa 1 euro, otro 2, otro 5, otro 20. Cada uno echa lo que quiere, porque el dinero que tienes es tuyo. Y podíamos hablar así de tantas cosas que tenemos en posesión de nuestras manos, en posesión de nuestra autoridad. Lo que es nuestro, es nuestro. La mayoría de los que estamos aquí tenemos coche. Si alguien te lo pide, si quieres se lo dejas, y si no quieres, pues no se lo dejas, porque el coche es tuyo. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo tengo que presentarme ante el Señor y darle cuentas de lo mío? ¿Por qué me va a decir Él a mí, Pedro, cómo usaste el tiempo? Pedro, ¿cómo criaste a tus hijos? Pedro, ¿cómo trataste a tu cónyuge? Pedro, ¿cómo guardaste tu cuerpo? Señor, ¿qué más da cómo lo hice? ¿No tengo potestad para hacer lo que quiera con lo que es mío? Porque ¿cuántos creen de los que están aquí que lo que tienes es tuyo? ¿Lo crees? ¿No lo creen? Porque ustedes saben que nada es nuestro. ¿De quién son las cosas? ¿De quién son las cosas? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver qué dice la Escritura. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Esto es un mensaje porque no es un culto normal. Esto se ha dicho que es una conferencia. Se tiene que dar tipo estudio. No se puede dar un mensaje como un culto normal. Nos tenemos que adaptar a lo que se ha dicho. Esto es conferencia. Entonces yo quiero que todos trabajen conmigo según la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Entonces, ¿de quién son los cielos y la tierra? De Dios. ¿Qué hay en el cielo? Estrellas, nubes, planetas. ¿Quién los creó? Entonces son de Dios. ¿Qué hay en la tierra? Aves, montes, lagos, mares, seres humanos, animales. ¿Quién los creó? Entonces, ¿de quién es? De Dios. El principio de la Biblia nos muestra que nada es nuestro, que todo le pertenece al origen de aquel que creó todas las cosas, que es Dios. Los cielos son de Dios porque Dios los creó. La tierra es de Dios porque Dios lo creó. Pero ¿qué dice el Salmo 24? Dice el Salmo 24, versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La palabra plenitud significa todo lo que está sobre la tierra. Absolutamente todo lo que está sobre la tierra le pertenece al Señor. Pero si nos vamos al Salmo 50, versículo 10 hasta el 12, dice el Señor: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo le pertenece a Él. Entonces Génesis nos dice que Dios creó el cielo y la tierra, le pertenece a Él. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud es suya. Salmo 50 dice que toda bestia y los millares de animales en los collados le pertenecen al Señor. Que si tuviese hambre no lo diría a nosotros, porque todo el mundo es suyo. Pero si nos vamos al Salmo 95, verso 5, dice el Señor: suyo también el mar, pues Él lo hizo.
¿Te das cuenta? El principio de Génesis es el mismo del Salmo 95. Si Él lo hizo, le pertenece al Creador. Él hizo el mar y suyo es el mar. Sus manos formaron la tierra seca. Entonces, acompáñame. Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra. Salmo 24, que de la tierra y todo lo que hay en ella es del Señor. Salmo 50 dice que las aves del cielo, las bestias del campo, lo que se mueve sobre la tierra le pertenece a Dios, que si tuviese hambre no te lo diría a ti, porque suyo es el mundo. Salmo 90 dice que suyo es el mar. Entonces estamos viendo que a la hora de presentarme al Señor, las cosas no son tan mías como yo creía que eran mías, porque no eran mías. La Biblia me dice que son del Creador. Él creó el cielo, suyo es el cielo. Él creó el mar, suyo es el mar. Él creó las bestias, suyas son las bestias. Él creó los animales, suyos son los animales. De Jehová es la tierra y su plenitud. Ahora la pregunta es: ¿de quién es el dinero? ¿Es mío el dinero? ¿Yo tengo que salir a vender? ¿O tengo que ir al trabajo y hago horas extras y me esfuerzo y sudo para llevar a mi casa a fin de mes lo que me den, o diariamente lo que yo gane? ¿De quién es el dinero? Bueno, ¿de dónde sale el dinero? El oro y la plata, de la tierra. ¿Y qué dice el Salmo? De Jehová es la tierra. Es suyo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Lo que sale de la tierra también le pertenece a Él. Por eso Ageo, capítulo 2 y verso 8 dice: mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces los cielos son de Él, la tierra es de Él, los mares son de Él, las bestias son de Él, el hombre es de Él, los animales son de Él, el dinero es de Él. Por eso dice Deuteronomio 8:18: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mirad qué oración hizo David. Primera de Crónicas, capítulo 29. El rey David bendijo a Jehová delante de la congregación y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, oh Jehová. Tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. La tierra le pertenece a Dios, el cielo le pertenece a Dios, los mares le pertenecen a Dios, los campos le pertenecen a Dios, las bestias le pertenecen a Dios, los collados le pertenecen a Dios, el oro le pertenece a Dios, la plata le pertenece a Dios, el poder le pertenece a Dios, el reino le pertenece a Dios, la magnificencia le pertenece a Dios, todo le pertenece a Él porque Él lo creó. Ahora, ¿de quién es mi cuerpo? Porque tengo también que usar mi cuerpo bien. ¿No puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo? Según ahora la ideología de género, yo hago con mi cuerpo lo que quiero porque tengo potestad sobre mi cuerpo. Pero ¿qué dice la Biblia en Génesis? Dios formó de la tierra a Adán. ¿Quién lo formó? Dios. Entonces, ¿a quién le pertenece el cuerpo? Pero eso está matizado en 1 Corintios capítulo 6 y verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
¿Y los hijos? ¿De quién son los hijos? No, Pedro, yo crío a mis hijos como me da la gana. ¿Pero son tuyos? ¿De quién son los hijos? Yo tuve a mi Rebequita cuando tenía 19 años, a mi Manasés unos años después, ya no recuerdo, y ahora tengo a mi Enrique, que tiene 3 meses, el niño más guapo de todo el universo. Después de Cristo va él. ¿De quién son los hijos? Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos tampoco son tuyos, son del Creador, son de Él. ¿De quién es el esposo y la esposa? No, yo puedo tratar a mi esposo como me da la gana, y yo puedo tratar a mi esposa como yo quiero, y Dios no me va a decir lo que tengo que hacer con mi esposa porque es mía. ¿Crees que es tuya? Proverbios 18:22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la misericordia de Jehová. Entonces, acompáñenme. Cielos son de Dios, tierra son de Dios, mares son de Dios, collados son de Dios, bestias de Dios, campos de Dios, ríos de Dios, aves de Dios, lo que se mueve en la tierra de Dios, el tiempo de Dios, la esposa de Dios, el dinero de Dios, el cuerpo de Dios, tu casa de Dios, tus hijos de Dios. Todo lo que tienes te lo ha dado el Señor. Y mira, si el Señor nos ha dado todo, seas cristiano o no lo seas, no me importa quién seas. Seas cristiano o no seas cristiano, seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios, lo ignores o no ignores, lo que tienes te lo ha dado el Creador. ¿Y sabes lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 y verso 7? Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Es que es justo. Cuando muera Bill Gates, ¿quién creen que se va a llevar? ¿Se va a llevar su dinero? Ustedes saben que no. ¿Se va a llevar sus coches? Ustedes saben que no. ¿Se va a llevar su esposa? Tampoco. ¿Sus hijos? Tampoco. ¿Por qué? Porque cuando vino, nada trajo a este mundo. Y es justo que si vino vacío, se vaya también vacío, porque lo que ha tenido entre su nacimiento y su muerte ha sido Dios Todopoderoso, que se lo ha dado no solo a Él, sino también a ti y también a mí. Como es tipo estudio, por eso estoy dando tantos versos. Ahora, el hermano nos ha dicho que el Señor está pronto al venir. Y nosotros nos presentamos ante el Señor. Y el Señor nos va a decir, cuando yo me acerque, Pedro, sí, Señor. ¿Estás bien, hijo? Muy bien. ¿Qué hiciste con Rebeca, tu esposa? ¿Cómo la trataste? Porque sabías que te la di por un tiempo, pero no era tuya, era mía. Sí, Señor, lo sé. ¿Y tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu tiempo? Porque sabías que el tiempo también te lo di yo. Además, hay un principio bíblico que el Señor dijo, a partir de ahora, mi espíritu no contenderá con el hombre y vivirá 120 años, porque ciertamente él es carne. ¿Qué estaba diciendo Dios ahí? Estaba diciendo, le he dado al hombre 800, 600, 900 años, que es ahí como vivían todos. Pero a partir del diluvio, dijo el Señor, el hombre ya no vivirá más, sino hasta 120 porque es carne. Estaba diciendo, su naturaleza es pecadora, va a pecar. Contra más tiempo le dé, más peca. Si peca más, más juicio. Dios cortó el tiempo por su misericordia para que el juicio no fuese tan grande.
Por eso dice Romanos capítulo 2: pero tú por tu corazón no arrepentido atesoras ira para ti, para el día del juicio. Por lo tanto, el tiempo es un factor importante que Dios nos ha dado para saber usarlo, para que haya recompensas y no haya un juicio muy grande, porque el tiempo lo ha dado Dios. Y me dirá Dios: ¿qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cómo lo criaste? Porque es mío. Bueno, pues ahora yo voy a cambiar la pregunta. La pregunta primera era: ¿por qué tengo que dar a Dios cuenta por lo mío? Pero que resulta que me he dado cuenta que lo mío no es tan mío, que lo mío es de Dios. Entonces no es mío, es de Dios. Pues ahora cambio la pregunta. Entonces, ¿por qué tengo que dar cuenta yo de lo de Dios? No es mío, es de Dios, pues que dé cuentas Él. La primera pregunta es: Señor, ¿por qué tengo que dar cuenta de la Rebeca si es mía? ¿Por qué te tengo que dar cuenta del tiempo si es mío? ¿Por qué te tengo que dar cuenta de mis hijos si son míos? Pero ahora me he dado cuenta que la Rebeca no es mía, es del Señor. Mis hijos no son míos, es del Señor. El tiempo no es mío, es del Señor. Entonces yo cambio la pregunta. Entonces, ¿por qué tengo que dar cuenta que no es mío? Bueno, porque aunque es verdad que todo es de Dios, Él nos ha hecho sus trabajadores y somos sus representantes aquí en la tierra. Por eso, aunque todo es de Dios, Él te ha dado tu esposa, te ha dado tu cónyuge, tu esposa o tu esposo, te ha dado tus hijos, te ha dado el cuerpo, te ha dado tiempo, porque Dios quiere que le representes. Y aunque todo es suyo, tú eres su representante. Por eso le tienes que dar cuenta, porque aunque le pertenece, te lo dio a ti para que tú lo ministres bajo sus principios. Por lo tanto, tu casa es de Dios, pero te la dio para que lo ministres bajo los principios de Dios. Tus hijos son de Dios, pero te los dio para que los ministres bajo los principios de Dios. El tiempo es de Dios, pero te los dio para que los ministres bajo los principios de Dios. Sí, la vida es de Dios, pero te lo dio para que la ministres bajo los principios de Dios. Y terminada la jornada, el Señor te dirá: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser llamado mayordomo. Da cuenta de lo que has hecho, da cuenta de tu dinero, da cuenta de tus hijos, da cuenta de tu familia. Ahora bien, si nosotros somos cristianos y tenemos un matrimonio formado a la imagen de Dios, ¿cómo debemos guiar nuestro matrimonio? Date cuenta que este mensaje está enfocado en el matrimonio joven, pero aquí hay mucho matrimonio. Entonces, nos hemos dado cuenta, número uno, que lo que tenemos es de Dios. Número dos, que Dios nos ha puesto para todo aquello que es suyo, para que lo ministremos bajo los principios de Dios. Ahora, ¿cómo debo yo usar y cómo debo ministrar este matrimonio? Bueno, de acuerdo al mensaje del Lolo, todo está cambiando. Está cambiando el tiempo, las ideas, la comida, la política, y todo está cambiando. ¿Qué es aquello que no cambia? Hay una cosa que no va a cambiar nunca. ¿Qué es? Piénsalo. Bueno, nosotros tenemos un libro que se llama el libro de Dios, que ese libro nunca va a cambiar, porque viene de la esencia de aquel que no cambia nunca. Este libro se llama la Biblia. Y este libro no va a cambiar, sus promesas no van a cambiar, su verdad no va a cambiar, sus juicios no van a cambiar, su pensamiento no va a cambiar. No se amolda a los tiempos, no se amolda a las circunstancias, no se amolda a los cambios climáticos, ni políticos, ni ideas de hombre. La palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre, y ella nunca va a cambiar. Por eso un matrimonio de Dios no puede estar pensando en lo que piensa el mundo, tiene que estar pensando en lo que piensa Dios, y lo que piensa Dios está escrito en su palabra. Por eso un matrimonio tiene que estar cobijado bajo la palabra de Dios. Y hoy nosotros, como pueblo de Dios, tenemos una responsabilidad grandísima de estar bajo los principios de Dios y conocer los principios de Dios. Debemos de conocer los principios de Dios más que nunca. Por eso es necesario que hoy se hagan estas conferencias, no para traer mensajes bonitos, ni de detalles, ni de qué bonito lo que ha dicho, sino traer información de la verdad al pueblo de Dios, porque habiendo tanta mentira en este mundo, se necesita la inamovible verdad de la palabra de Dios. Y aunque la palabra de Dios es totalmente accesible en nuestra
situación, su verdad no cambia. Por eso, por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos: porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Date cuenta que está diciendo que la Biblia es una espada que entra y parte el alma y el espíritu. ¿Por qué parte el alma y el espíritu? El alma es nuestro lado emocional de nuestra vida. El espíritu es donde habita el Espíritu de Dios. Es nuestro lugar santísimo. Nosotros somos un templo de Dios. El templo que Dios mandó a Moisés luego se encarnó en Jesús, que es el verdadero templo, y nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde vivía Dios en el Antiguo Testamento? Vivía en el lugar santísimo. No estaba en el atrio, no estaba en el lugar santo, estaba en el lugar santísimo. La Biblia dice que Dios habita dentro de nosotros, pero ¿en qué parte de nuestro tabernáculo? Porque el cuerpo es el atrio, el alma es el lugar santo. En el santísimo es donde habita el Espíritu de Dios. Muy profundo habita Dios dentro del hombre, dentro de la iglesia. Es dentro del Espíritu. Cuando la palabra entra, hace la diferencia entre un emocionado y un nacido de nuevo de verdad, donde el Espíritu de Dios habita para que permanezca en la verdad de la palabra. Por eso, cuando este cambio venga, del que el hermano Lolo ha hablado, y golpee la iglesia, ¿sabes quién va a permanecer? No los emocionados, sino los convertidos. Aquellos que han recibido al Espíritu de Dios en su espíritu. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y qué han recibido estos para tener al Espíritu Santo? Han recibido lo más poderoso que tiene Dios en la tierra. ¿Sabes cuál es? Su semilla. Porque no hay nada más poderoso que una semilla. Tú vas a ver la carretera y vas a ver que pasa un tráiler de 16 ruedas dobles y no la rompe. Pero tú mira al borde de la carretera y la vas a ver agrietada y un poquito de hierba. Y dices tú, ¿cómo hay un poquito de hierba ahí si el tráiler no rompe la carretera? Porque lo que no puede hacer el tráiler con la fuerza, lo hace la pequeña semilla que se sembró dentro de ella, porque no tiene fuerza, tiene vida. La Biblia no es fuerza, la Biblia es vida. Por eso donde entra produce la vida de Dios, no a la fuerza, sino por la vida que tiene dentro. Y cuando uno recibe esta palabra, recibe la vida de Dios. Se abre camino entre la cultura, entre el reino de las tinieblas, entre los demonios y principados, entre la moda y la cultura. Y no importa lo que diga el mundo, en nuestro espíritu habita la espada de la palabra, la verdad de Dios, que es viva y eficaz. Y eso va a permanecer ahí en aquellos que han nacido de nuevo de verdad. Por eso dice el apóstol Pedro: ustedes han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Date cuenta, una semilla corruptible da algo corruptible, y una semilla incorruptible, algo incorruptible. Eres inmortal, eres invencible. Por eso la Biblia dice: sois más que vencedores por medio de aquel que os amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, no importa lo que creen ahora, ni la ideología de género, ni el cambio climático, ni lo que digan los políticos, no hay cambio que pueda separarnos del amor de Dios, porque la semilla incorruptible de Dios está dentro de nosotros. Ahora bien, la Biblia dice que la Biblia es espada, que ha entrado en nuestro espíritu y ha puesto el Espíritu de Dios ahí. Pero también dice que es semilla, que ha producido la vida de Dios. Ha producido la vida de Dios. Pero dice Santiago: el que oye la palabra pero no la hace, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, pero cuando se va se olvida de cómo era. Pero el que mira la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será feliz en lo que hace. ¿Sabes por qué, pueblo? Porque el pueblo de Dios es feliz cuando cumple la palabra. No hay felicidad si no se vive para los propósitos de Dios. No estoy aquí para cumplir mis sueños. Estoy aquí para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Ahora, la Biblia dice que es espada, también dice que es semilla, dice que es espejo. Pero si nos vamos a Lucas capítulo 4 y verso 4, Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La iglesia no vive de lo que dice la gente, de lo que dicen los políticos.
con todos mis respetos y amor hacia ellos, la iglesia vive de lo que dice Dios a través de su palabra. Y es ahí donde estamos firmes en esta verdad de Dios. Por lo tanto, la iglesia necesita la palabra de Dios, conocer la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué ha dicho Dios acerca de la verdad tocante al matrimonio? ¿Qué ha dicho Dios tocante al tiempo? ¿Cuál es la opinión de Dios tocante a la vida? ¿Cuál es la opinión de Dios tocante a después de la vida? ¿Qué es lo que va a ocurrir después de la vida? ¿Cuál es la verdad de Dios tocante a los que partieron? No importa mi opinión ni la opinión del mundo, es la opinión de Dios. Y para saber lo que Dios ha dicho, necesitamos que el matrimonio viva en la palabra de Dios. Por eso la responsabilidad para tu vida y para mi vida es que debemos ir al libro de Dios para conocer al Dios del libro. Mirad, hermanos, os prometo, tengo mi niño Manasés, a veces pierde el testimonio. Tiene 9 años. ¿Sabes cómo duerme? Duerme con la Biblia hablada. Se pone la Biblia y se duerme escuchando la Biblia. Alguna vez lo he puesto en mis estados y gente que hay aquí lo habéis visto, que tenéis mis estados. El otro día se puso Apocalipsis y yo, Señor, que se ponga Mateo, Jesús sanando. Y murió la tercera parte de los hombres y él durmiendo. Si es un terror. Estaba escuchando Apocalipsis y se durmió escuchando Apocalipsis. Y desde niño, el Espíritu de Dios está aquí. Siempre que habla de la Biblia hay algo que me llena de corazón, porque me dice: papá, dice la palabra de Dios. Él sabe que este libro no es un libro normal, es la palabra de Dios. Y saben, necesitamos levantar el libro de Dios otra vez, el estándar como nuestra vida. No es lo que yo quiero pensar, es lo que Dios ha dicho en su libro, que ha dicho Dios en su palabra. Y es así como debemos de vivir la vida cristiana, bajo la luz de lo que dice el libro de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora la palabra se ha convertido en agua. Pero si nos vamos a Jeremías, dice el profeta: no es mi palabra como martillo que golpea la piedra. ¿Sabes por qué? Porque no hay corazón, por tan duro que sea, que cuando la palabra de Dios la coge en su mano y lo usa como martillo, no lo pueda quebrantar. La palabra de Dios rompe cualquier corazón, por muy duro que sea, porque Dios no hace nada sin su palabra. Pero si nos vamos a Salmo 119, dice el salmista: más dulce que la miel es tu palabra a mi paladar. Porque la iglesia que no vive en la palabra y el matrimonio que no vive en la palabra vivirá en la amargura de los problemas y del pecado. Pero aquel que vive bajo las promesas de Dios, aunque tenga muchos problemas, vive bajo la miel de la palabra de Dios, de la dulzura de la palabra de Dios. Por eso necesitamos que la iglesia vuelva al libro de Dios, vuelva a la palabra de Dios. Por lo tanto, Jeremías dice que es un martillo, Jesús dice que es un pan, Santiago dice que es un espejo, Pedro dice que es semilla. Si nos vamos a Hebreos capítulo 5 y verso 14, dice el apóstol: qué pena que después de tanto tiempo, debiendo de ser ya maestros, todavía sois niños. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el que bebe la leche es inexperto en la palabra de justicia, pero el que ha crecido tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que la palabra se amolda a tu crecimiento. Es leche cuando eres niño, pero se convierte en carne cuando eres grande. Y aunque se amolda tu crecimiento, su verdad sigue siendo la misma, porque la palabra de Dios nunca cambia en absoluto. Ahora, si nos vamos a Lucas capítulo 24, los del camino de Emaús, Jesús les habla la palabra y dice la Biblia que cuando termina el episodio, dicen ellos: por eso ardía mi corazón en fuego cuando Jesús nos hablaba la palabra de Dios. Entonces uno dice que es carne, el otro dice que es leche, el otro dice que es pan, el otro dice que es martillo, el otro dice que es fuego, el otro dice que es miel. ¿Qué es la palabra de Dios? Pues es todo lo que necesitamos, iglesia.
Necesitamos la palabra de Dios en nuestra casa. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos la palabra de Dios en nuestro matrimonio. ¿Cómo debes tratar a tu esposa? La Biblia dice: esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2: Cristo me amó y se entregó por mí en la cruz. Hasta la muerte Cristo amó a la iglesia. Y es así como debes de amar a tu esposa. No hay estándar más grande que le dé más valor a la mujer en esta sociedad que la palabra de Dios, porque no te enseñan a que los hombres mueran por las mujeres, pues la Biblia dice que el hombre debe de morir por la mujer, porque debe de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Nadie concede tanto valor a la mujer como la palabra. Pero ¿sabes qué le dice a la mujer tocante al hombre? Mujer, respeta a tu marido como Cristo respeta a la iglesia. ¿Sabes por qué la Biblia pide que el hombre ame a la mujer y la mujer respete al hombre? Porque lo que necesita el hombre es sentirse respetado, y lo que necesita la mujer es sentirse amada. Porque nosotros somos la cabeza, pero ustedes la influencia. El hombre es la cabeza del hogar. La mujer es la influencia de esa cabeza. La mujer necesita sentirse amada y el hombre respetado. Y Dios le da a cada uno según la creación de Dios con él. Entonces, número uno, un matrimonio debe de vivir bajo la luz de la palabra de Dios. No te estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Es que si es nuevo no es verdad, y si es verdad no es nuevo. Si viniera diciendo algo nuevo no te estaría diciendo la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es muy antigua. Pero es como el sol, tiene muchos años pero siempre alumbra. Entonces, número dos, un matrimonio necesariamente tiene que vivir en oración, porque es imposible vivir el conocimiento de la palabra sin la vida de la palabra. Es imposible vivir para Dios sin tener relación con Dios. No se puede vivir para Dios sin la vida de Dios. No se puede servir a Dios sin tener al Dios que quiere servir. Y la oración es una fuente de vida que te conecta con el Creador. Por eso cada matrimonio en su casa tiene que vivir momentos de oración en intimidad. Tienes que vivir momentos de oración. Un matrimonio sin oración es estéril en el mundo espiritual, porque no hay fruto si no hay relación. Y cuando hay una vida de oración, te aseguro que ese matrimonio será una bendición de Dios. Porque cuando tienes que entrar en tu cuarto de oración, no puedes hacer lo que quieres fuera, porque sabes que te toca entrar en tu cuarto de oración y hablarle a Dios lo que has hecho después del cuarto de oración. Cuando un hombre es capaz de guardar rencor a un hermano y tirarse días y días y días y días y días y días sin hablarse con él, ten por cierto que no habla con Dios, porque es imposible ir a hablar con Dios sin que en el cuarto de oración Dios te diga: habla a tu hermano que no le hablas. Y cuando uno conoce esa experiencia, no se comporta como quiere, sino como debe. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. ¿Y qué era Jesús sino un hombre de oración? Es lo que más hacía. Buscaba a su Padre Celestial en todo momento. He escrito unos versos aquí que a mí me hacen mucho bien. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Te puedes imaginar a Jesús orando solo? Es impresionante esto. Orando Jesús solo, muy oscuro, buscando a su Padre Celestial. Ahora, para que sea muy oscuro, necesariamente tiene que ser de noche. Está diciendo que era de madrugada. No era cuando el sol había salido, sino cuando la oscuridad estaba.
Ahora, ¿quién era Jesús sino un hombre muy ocupado? Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, predicaba el reino, visitaba regiones y se levantaba de madrugada a buscar a Dios. No, duerme un poco más, Jesús. No puedo. No puedo dar un paso sin primero decirle a mi Padre el paso que voy a dar. No quiero ir a predicar sin primero que Dios me dé palabra. No quiero hablar con los hombres sin primero hablar con mi Padre. Se levantaba muy de mañana a orar. Por eso un matrimonio necesita esforzarse, si se puede decir, en vivir una vida de oración. Porque si no vives una vida de oración estarás expuesto a que la palabra sea información y no revelación. ¿Qué es información? Creo lo que dice la Biblia de mente. ¿Qué es revelación? Creo lo que dice la Biblia de corazón. No vas a vivir lo que esté aquí, en el cerebro. Vas a vivir lo que esté aquí. ¿Sabes quién te dice que la Biblia es verdad? Dios. Cuando es Dios quien te da una Biblia y no la compras tú, los resultados son diferentes. Cuando es Dios quien te da una Biblia y no la compras tú, los resultados son diferentes. Mirad, estaba por Gran Vía, tenía 14 años. Ustedes me ven ahora gordo. Yo pesaba 40 kilos, tenía 14 años. Estaba repartiendo bocadillo a los pobres, predicando la palabra. Era la 1 de la noche. Gran Vía es Nueva York, en Madrid. Es como Nueva York. A todas las horas hay gente en Gran Vía. Y yo estaba repartiendo bocadillo a los pobres. Tenía una Biblia que abultaba más que yo, porque yo la Biblia me la llevaba, no sé, a todos los sitios, hasta la piscina, sin mi camiseta, con mi Biblia, a todos los sitios, iba con mi Biblia. Y cuando iba evangelizando y dando los bocadillos, recuerdo un hombre que estaba repartiendo tratados pornográficos con respecto de la palabra, y me se queda mirando y me dice: joven, ¿me regalas tu Biblia? En ese momento, hermanos, yo me paré y le dije no porque me la regaló mi padre. Me quedé mal y tiré hacia adelante. Otro joven que venía conmigo me dijo: vamos a ver, Pedro, ¿no hemos venido aquí a predicar la palabra? Digo, sí, estamos predicando la palabra. ¿No te ha pedido ese hombre la Biblia? Te está pidiendo la palabra de Dios. ¿Quién sabe si es de Dios que se la des? Digo, bueno, pues se la voy a dar. Me acerqué y le dije: oiga, perdóneme, estoy predicando la palabra de Dios y se la he negado. Toma, te regalo mi Biblia. En ese momento ese hombre salió llorando. Hice una oración por él y aceptó a Cristo. Yo me fui. Han pasado 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como 14 años después recibo una llamada. Buenas. Digo, hola, buenas tardes. ¿Sabes quién soy? Yo por la voz notaba que era un señor. Digo, pues no sé quién eres. Dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, claro que sí. Me pregunta: joven, ¿me regalas tu Biblia? Digo, sí. Esa pregunta me la hizo hace 14 años un hombre en Gran Vía cuando yo tenía 14 años. Y estaba dando tratados no muy buenos. Entonces me dice: Pedro, yo me acuerdo de ti perfectamente, porque luego, después de eso, vino al culto y con el tiempo ya no le volví a ver, y después de 14 años me llamó y ahí me contó lo que pasó. Dice: mira lo que pasó, hermano Pedro. Cuando yo te pedí la Biblia aquella noche, yo hace muchos años era pastor en mi nación, porque no era de España. Vine a España y me aparté de Dios, y había caído tan bajo en el pecado que estaba repartiendo tratados pornográficos. Pero dentro de mi corazón yo no vivía feliz, porque no estaba viviendo la palabra de Dios. Aquella noche yo le dije a Dios esa mañana: si tú no me hablas hoy, yo me quito la vida, porque sin ti no puedo vivir. Me había comprado una soga y la tenía en mi casa. Se pasó toda la tarde y Dios no me habló. Se pasó la noche y Dios no me habló, creyendo yo que al salir del trabajo se terminaría mi vida a la 1 de la noche en Gran Vía. Para mi sorpresa, veo un joven que abultaba la Biblia más que él, y cuando pasa por mi lado veo con mis ojos la palabra de Dios. Te pedí la Biblia, tú me la regalaste, oraste por mí. Cuando tú te fuiste, dejé los tratados, me despedí del trabajo. Lejos de matarme, me arrodillé en mi casa, me reconcilié con Dios, y hoy te llamo para decirte que soy maestro de escuela bíblica en la calle Radio de Carabanchel.
vivir la Biblia sin vivir con Dios es más peligroso que no conocerla. Porque no hay nada más peligroso en esta tierra que un religioso. Es el hombre más malo de todos los malos que han nacido. Un hombre religioso es muy peligroso. Jesús no tuvo problemas con las prostitutas ni los publicanos. Su problema fue con los religiosos. Gente que tenía la Torá aquí, pero no la tenía aquí. Por eso necesitamos un pueblo que sepa de Biblia, pero que conozca a Dios principalmente en una relación con Él, en oración. Necesitamos búsqueda de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la oración siempre la usamos para dame, dame y dame. Y la oración no fue hecha para que Dios te diera cosas. La oración fue hecha para que tuvieses encuentros con Dios en oración. Porque un encuentro con Él te cambia la vida para siempre. Entonces un matrimonio, ¿cuánto tengo? Soy el mini Lolo. Está aquí el Señor. Yo siento su Santo Espíritu aquí. Su palabra toma dominio de este lugar y Dios te está hablando al corazón para su gloria. Entonces levanta tu mano conmigo y repite: como matrimonio de Dios, debo de tener en mi casa un altar a la palabra de Dios y vivir una vida de oración para experimentar al Dios de la palabra. Apláudele fuerte al Señor. Entonces he tocado un tema sencillo, como que un matrimonio tiene que vivir a la luz de la palabra y una vida de oración. Esto va a evitar que el pueblo caiga en pecados como creer a todo lo que está ocurriendo. Pero termino con esto. Voy a tocar, con esto termino, un pecado. Y perdonadme que toque esto, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Matrimonio joven, y lo voy a decir llanamente porque Satanás habla muy descaradamente. No voy a hablar con la sinvergoncería de él, pero tengo que hablar, porque él habla y yo hablo. Él tiene boca y yo también. Él habla su mentira y yo hablo la verdad de Dios. Joven y mujer de Dios, cuando un matrimonio vive a la luz de la palabra y en una relación con Dios, se va a privar de caer en un pecado que está destruyendo mucha juventud y muchos matrimonios en España. Se llama el pecado de adulterio. Entre nosotros el pecado de adulterio no solo ofende a Dios, no solo rebaja la iglesia, no solo mancha el evangelio, es que destruye casas, destruye hijos. Y necesitamos exponer ese pecado para que te cuides. Cuida tus ojos, cuida tu alma, cuida tu corazón. No mires lo que no es tuyo, no le des paso, que no te engañe Satanás. Cuida tu matrimonio. Recuerda que cuando venga el Señor te dirá: ¿qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Cuánto fiel fuiste a tu esposo y esposa? ¿Sabes? El pecado de adulterio es perdonable, pero las consecuencias son muy fuertes. Esta es la verdad. El pecado de adulterio es perdonable, pero las consecuencias son muy fuertes. Y termino con esta historia real y verdadera de un hombre de Dios que cayó en adulterio. Y ustedes saben de quién voy a hablar. No voy a hablar de nadie cercano, es alguien lejano. Y ustedes le conocen y yo también. Por lo menos le conocemos por la Biblia. Es el rey David. La Escritura dice que cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en su casa. Y dice la Biblia que mientras estaba paseando por la terraza, hay un libro que se llama la Midrash, que no es bíblico, pero me gustó lo que dijo. Dice que había un pájaro volando y cogió la onda con la que mató al gigante, cogió una piedra, tiró con el gigante y acertó, con el pájaro no. Golpeó un cristal, se rompió el cristal y detrás del cristal había una mujer que se estaba duchando.
¿Qué tenía que hacer el rey? No mirar. Se tenía que haber ido. Sí, lo ve. Pero tenía que haber vuelto. Pero miró. Y miró. Y miró. Y codició. Y después de codiciar, tomó. ¿Sabes? Ten cuidado con este pecado porque empieza con la vista. Empiezas a mirar al que te mira. Y el enemigo se usa de tu vieja naturaleza para atraerte. Porque lo que quiere principalmente no es romper tu matrimonio, es romper tu comunión con Dios. Y lo hace a través de romper tu matrimonio. Porque rompiendo tu matrimonio está rompiendo la primera creación que Dios hizo. Dios lo primero que hizo no es una iglesia. Dios hizo un matrimonio. Dios hizo un hogar. Por eso allí estaba el profeta Moisés, con un ministerio polifacético. Era juez, gobernador, predicador, pastor, legislador, intercedor, estratega militar, ministro de salud, ministro de economía, adorador, compositor y profeta. Había liberado a Israel de la primera civilización del mundo con una cachava y unos bichos que el Señor mandó. Y cuando estaba en el desierto, se acercó su suegro y le dijo: mira, hijo, te vengo a traer a tu esposa y a tus hijos, porque has liberado a Israel, pero tu esposa estaba dejada. Y antes de profeta eres padre. Antes de profeta eres esposo. Porque lo primero que Dios hizo no fue un profeta, fue un padre. Y dice la Biblia que David miró. Está aquí el Señor. Miró, codició, y dice la Biblia que la llamó y tuvo relación con esta mujer. Con el tiempo, esta mujer, la barriga le crece, porque del acto de la infidelidad ha quedado encinta. Y empieza a crecer la barriga. Y ella le dice, por un mensajero: David, he quedado encinta. ¿Cuál es el problema? Que todos los hombres de Israel estaban en la guerra. David debería de estar en la guerra, pero se quedó en casa. Y uno de sus generales era Urías el Eteo, esposo de Betsabé. ¿Saben lo que ocurrió? Que mira lo que hizo David para tapar su pecado. El hombre conforme al corazón de Dios dijo: bueno, no pasa nada, decirle a Urías que venga. Le llama a Urías y viene Urías: sí, señor. ¿Cómo está la guerra? Hay algunas bajas, pero estamos venciendo, rey. Y Joab: está bien. Bueno, quédate aquí conmigo, siéntate, come y bebe. Empezó a comer, le dio de beber y de beber. Y cuando ya estaba morado, le dice el rey: antes de irte a la guerra, mañana pasa esta noche con tu esposa. Claro, no existía el ADN. Se acuesta con su esposa, se queda embarazada. David es declarado inocente, nadie sabe nada. Pero ¿sabes qué hace Urías? Sale de la puerta, se tira a dormir en la escalera del palacio. Al otro día por la mañana se levanta David, va a bajar y le ve ahí. Dice: ¿qué haces aquí, Urías? Dice: ¿no has pasado la noche con tu esposa? Dice: no, rey, ¿cómo voy a pasar la noche yo con mi esposa cuando el arca del Señor está en la guerra y los hombres están en la guerra? Yo tengo que estar aquí. No puedo estar con mi mujer tranquilo cuando los hombres están peleando las batallas del Señor. Y la cabeza del reino estaba intentando tapar un adulterio. Dice: no te preocupes, te invito otra vez a comer. Le invita a comer y le da a beber y beber y beber, y otra vez se pone morado. Y cuando ya está borracho le dice: ahora vete con tu esposa. ¿Sabe lo que hace? Otra vez se duerme a las escaleras del palacio. Y dice David: yo con este no puedo. Es más íntegro el borracho que yo sereno. Es imposible. Bueno, hizo una carta, y en la carta decía: Joab, pon a Urías en lo más recio de la batalla. Claro, Urías no era para los hombres de guerra fuerte, era para la retaguardia. Le pusieron en un sitio que no era el suyo, y David, que conocía muy bien la guerra, sabía dónde ponerle para que lo matasen. Y ahora escribe la carta y le dice: toma, no la abras, y dásela a Joab. ¿Cuánto confiaba en él que sabía que Urías no lo iba a abrir? No iba a abrir la carta, confiaba en él. De hecho no lo hizo, se la entregó a Joab sin saber lo que el rey había dicho. Cuando Joab coge la carta
Dice, pon a Urías en lo más recio de la batalla. Le dice, Urías, sí, eres un valiente. Gracias, Joab, general. Ponte adelante, tú tienes que estar entre los principales. No duró ni 10 minutos, hermanos, lo mataron. Entonces Joab le dice a un criado, ves donde el rey y dile que la batalla está muy mal, que nos están venciendo, pero si se enfada, dile esto: Urías ha muerto. Sabía cómo calmar al rey. Llegó el criado, rey, sí, hay bajas en la guerra, nos están matando. David se levanta y se enfada, como es un hombre de guerra, dice, ¿por qué os acercáis al muro? Si sabéis que en el muro van a tirar. Y de pronto le ve nervioso y dice, ha dicho Joab que Urías ha muerto. Dice, bueno, venga, vale. Y se calma. Y su pecado quedó oculto. Y ahí había una mujer que le dicen, Urías ha muerto. Y se viste de luto. Mira esto, de luto por Urías y embarazada de David. Se viste de luto, pero la barriga le va creciendo. Aparenta tener pena por Urías, pero tiene fruto de David. Es que no puedes tener carga por la obra de Dios si no tienes relación con Dios. Tu carga es religiosa, no es verdadera. Aparentas luto, pero no es luto, no es verdad, no es carga, porque lo que portas dentro no es de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que dice la Biblia que pasa el tiempo y el niño nace. Primera consecuencia, el niño muere. Se pasa un año. Nadie lo sabe. No lo sabe nadie que David ha adulterado. Solamente lo sabe él y Betsabé. Pero una mañana se levanta el profeta Natán. Camina hacia el palacio. Sale de su chabola y camina hacia el palacio. Tenía menos... No tenía corona, no tenía realeza, pero tenía la verdad de Dios. Vivía en comunión con el Espíritu de Dios, cosa que David lo había perdido. Se levanta y va camino a palacio. Golpea la puerta real. Sale un criado y le dice, hola, buenos días. Dice, buenos días, profeta. Dice, quiero ver al rey. Sí, van deprisa. David, sí, el profeta Natán te quiere ver. Dice, adelante. Se levanta del trono. Buenos días, profeta. ¿Qué te trae por aquí? Dice, bueno, rey, siéntate, te tengo que contar una historia. Se sienta, dime, ¿qué ha pasado? Dice, te voy a contar una historia. Dime, cuéntame. Mira, rey, resulta de que había un hombre que era muy rico, muy rico, muy rico. Tenía muchas ovejas, bueyes, vacas, mucho dinero. Pero había un vecino suyo que era muy pobre, muy pobre, muy pobre. Mira si era tan pobre que solamente tenía una sola corderita. Pues ¿sabe lo que hizo el rico? Dice David, ¿qué hizo? Que cuando unos hombres vinieron a su casa para ponerles de cenar, en vez de coger de todas las ovejas que tenía, le quitó a aquel pobre la única corderita que tenía. La había criado en su casa, la había amamantado, le había dado leche, la había criado como una hija, la amaba como una hija, y se la ha quitado, la mató, la guisó y se la dio de comer a esos hombres. El rey entonces se enfurece, no puede ser, se levanta, dice, ese hombre merece la muerte. Se levanta el profeta Natán y le dice, ese hombre eres tú. Dice, ¿por qué? Dice, no te di yo las mujeres de tu señor Saúl. No le quité yo a Saúl el reino y te lo di a ti. No te he hecho yo un hombre grande de la tierra. ¿Por qué le quitaste a Urías la única corderita que tenía? Se la has quitado y lo mandaste a matar. Ese hombre, David, eres tú. ¿Sabes por qué le puso la parábola de la corderita? Porque el trono, el cetro y la corona orgulleció su corazón, y su corazón estaba endurecido. Pero recuerda que David no siempre fue rey, empezó siendo pastor, y él sabía lo que era cuidar una corderita, sabía lo que era luchar por una oveja contra osos y leones, y dentro del palacio del corazón le tocó al pastor que había dentro. Eso es lo que Dios quería, sacar al pastor que el trono había ocultado. Entonces David dice, ese hombre eres tú, te he dado todo, y le revela el pecado, y tú mataste a Urías, la corderita de Dios. ¿Sabes qué dice David? Es verdad. Después de un año, lo estaba pasando muy mal. Puedes leer el Salmo 150,
El Salmo 51 dice que se estaba secando, que estaba triste, que estaba dolorido, que no había cántico, que pedía el gozo del Señor, lo estaba pasando muy mal. ¿Y sabes lo único que esperaba Dios? Lo único que Dios esperaba para un pecado tan grande era esto. Dice David, es verdad, Natán, pequé contra Jehová. Y dice Natán, pues ya está. Eso es lo que Dios estaba esperando, que lo confesaras. Has pecado, sí. Dice, no te preocupes, no morirás. Jehová ha remitido tu pecado. ¿Sabes qué significa la palabra remitir? Reenviar. ¿Por qué no murió David? Porque Dios envió ese pecado en el cuerpo de otro y lo mató a él para no matar a David. ¿Sabes a quién fue? Al hijo de David, Jesús. Él murió por el pecado de David. No solo por el pecado de David, también murió por tu pecado. Y si no hubiese muerto Él por nosotros, nosotros no podríamos estar vivos hoy en la presencia de Dios. Puedes decirme, Pedro, ¿y hasta ahí? ¿Así le perdonó Dios? Sí, así le perdonó, pero las consecuencias se quedaron. ¿Sabes lo que dijo él? Ese hombre tiene que pagar 5 veces lo que ha hecho. Ha quitado una corderita, 5 tiene que entregar. 5 hijos se le murieron en su casa, como él había declarado. Porque el pecado es perdonado, pero las consecuencias se quedan. Cuídate del pecado de adulterio. Daña tu espíritu, daña tu alma, rompe tu relación con Dios, rompe tu matrimonio, avergüenza a tus hijos y en la siguiente generación estarás manchado y manchada para siempre. Hay perdón. Hay cielo para aquel que peca y se arrepiente. Hay vida eterna. Será olvidado para siempre en la eternidad, borrado del registro de Dios, justificado para siempre. Pero mientras vivas aquí tendrás el agobio de haber cometido ese pecado. No vengo aquí para pasarte la mano, vengo aquí a decirte la verdad de Dios. Vive en la palabra, vive en oración, apártate del pecado y que viva la pureza y la santidad en medio del pueblo de Dios. Gracias a Jesús tenemos perdón en Dios. Este mensaje termino diciéndote, matrimonio, lo más grande que tienes, ¿sabes cómo se llama? Jesús. Es lo más grande que tienes. Es lo más grande que tienes. Termino con esto. Estamos vendiendo en el mercado de Aranjuez. Mi hermano se pone, yo me pongo aquí. Hay un gitano que se pone aquí. Y mi hermano Ramón, el mayor, se pone aquí. El gitano del medio tiene mercados muy buenos en Madrid. Cuando tienes buenos mercados en Madrid vives muy bien, porque los mercados son muy buenos. Y me acuerdo que mi hermano Ramón se le queda mirando que mi hermano mayor y le dice esta palabra. Dice, fulano, tienes todo en la vida, pero te falta. Me adelanto y le digo, fulano, no le hagas caso, mi hermano te está mintiendo. Mi hermano Ramón es el mayor y tiene mucho carácter. Yo le temo cuando se enfada. Me mira, pero no me dice nada. Digo, bien, me he librado. Y le dice, fulano, tienes todo en la vida, pero te falta. Y me adelanto y le digo, fulano, no le hagas caso, mi hermano Ramón te está mintiendo. Mi hermano Ramón me mira y me dice, ¿por qué dice que le estoy mintiendo? Y le digo yo, porque tú le estás diciendo que tiene todo en la vida, pero le falta, y le vas a decir a Jesús, ¿verdad? Y me dice, pues claro. Digo, le estás mintiendo. Me dice mi hermano Ramón, ¿pero por qué le estoy mintiendo? Le digo, muy fácil, Ramón. Es como que yo te entro en tu casa y digo, ¿qué casa más bonita tienes, Ramón? ¿Qué suelos? ¿Qué comedor? ¡Qué grandeza! Solo te falta un pequeño mueble aquí, un pequeño mueble blanco y la casa está completa. Es como que te digo, tienes un pastel muy bueno, solo te falta la guinda del pastel. Ramón, Jesús no es un mueble más. Jesús no es la guinda del pastel. Jesús no es un accesorio más. Jesús lo es todo. Si le tienes a Él, lo tienes todo. Si no le tienes a Él, no tienes nada. Aunque aparentemente lo tengas todo, como dijo Pablo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, le tengo a Él, le tengo a Él, le tengo a Él.
Lo más grande que tienes como matrimonio no es ni siquiera tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Es a Jesús. No pierdas a ninguno de los tres. Que Dios les bendiga.